Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Arnaque, profesor de Ciencias Sociales. El día de hoy les va a tocar un tema, va a concluir un tema que ya nosotros teníamos pendientes de la semana pasada. Entonces, la independencia del Perú. Nosotros nos habíamos quedado anteriormente ya en la proclamación de la independencia, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos nosotros considerar acerca de la proclamación de la independencia? Entonces, ya todos en ese momento creían de que la independencia ya estaba cerca, ¿no? Que los realistas, los españoles en sí ya estaban a punto de ser diezmados, y es que en sí en Lima ya no se encontraban, sino estaban organizando, los realistas estaban organizándose en otro punto del Perú, ¿no? Y ese punto del Perú era el Cusco. Entonces, cuando San Martín llega a proclamar la independencia, llega a pasar una nueva etapa dentro del Perú, y esa etapa se le llama el protectorado, ¿no? Él se autodenominó protector de la independencia del Perú, ¿no? La labor de San Martín durante toda la etapa del protectorado, que duró aproximadamente un año, se centró en persuadir a la población con el ideal de la independencia, ¿no? Define los nuevos símbolos nacionales, fundó la Biblioteca Nacional, dio la libertad a los esclavos nacidos a partir del 28 de julio, ¿no? Suprimió el voto indígena, el tributo indígena, disculpen. No, en la etapa del protectorado también se dio el inicio de definir al Perú en el debate constante, ¿no? Entre una monarquía constitucional o como una república. El debate se dio entre intelectuales y figuras políticas conocidas. ¿No? Este debate consistió en lo siguiente. Primero, estaba en el sector dentro de los cuadres, estaría incluido San Martín y su ministro Monteagudo, ¿no? Querían que el Perú tenga una constitución eh, y sea independiente, ¿no? Pero bajo un concepto monárquico. Se le llamaría entonces a esa condición monarquía constitucional, ¿no? Lo que tiene actualmente España, ¿no? Pero claro, pues no que sea dirigido por un principio español, ¿no? Lo cual por las características geográficas y sociales del Perú era lo más sensato, según los cronistas de esa época. Y por otro lado, se abogó para que el Perú sea una figura democrática, que tenga un presidente, que tenga alcaldes y todo ello, ¿no? Pero no se llega a ningún consenso. Y los debates siguen y siguen y siguen y siguen. A pesar de los debates, todo parecía bien, encaminado al trabajo de la recuperación patriótica de San Martín. Él mencionaba de que quería una monarquía constitucional. Eh, No pasaba, sin embargo, no pasaba lo mismo en el tema militar, puesto que mientras que San Martín estaba compartiendo los ideales de la independencia, el ejército realista se estaba agrupando en Cusco, liderado por el general La Serna, ¿no? Y seguirían superando ampliamente el ejército de San Martín. San Martín estaba convencido de que necesitaría del apoyo de la corriente libertadora del norte, quien estaba liderado por Simón Bolívar. ¿No? Él ya había conseguido la independencia de la Gran Colombia, ¿no? San Martín se reunió con Bolívar en la conferencia de Guayaquil y le pidió ayuda militar para continuar con la guerra de independencia. San Martín estaba dispuesto a convertir bajo el mando de Bolívar, pero Bolívar rechazó la oferta, puesto que San Martín le comentó: oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que liberes a Perú, pero que siga siendo una monarquía constitucional, ¿no? Bajo los ideales de España. A Bolívar no le gustó para nada esta idea y le dijo: ¿sabes qué, compadre? No creo que pueda ser conveniente esto, ¿no? Pero para que no digas que no te estoy negando todo mi apoyo, te voy a mandar 800 hombres y también a mi general Antonio José de Sucre, ¿no? Entonces, al retornar a Lima, San Martín obviamente estaba molestísimo y disconforme con la respuesta de Bolívar. Pero adicional a ello, se da con la sorpresa que los defensores de la idea del Perú republicano habían expulsado a su ministro Monteagudo.
había sido expulsado del país, ¿no? Todo esto llevó a tomar la decisión de organizar las elecciones para elegir un nuevo Congreso peruano, que ya las había organizado meses antes, pero no se pudieron dar porque gran parte del país todavía seguía ocupada por españoles, ¿no? Finalmente se dan las elecciones y el primer Congreso peruano de la historia fue congregado para septiembre de 1822. Una vez ya se eligió el Congreso peruano, San Martín renunció a su cargo de protector de la independencia del Perú y se marcha para nunca más volver. Su labor ya estaba terminada, así es como comienza el Congreso peruano, así como comienza la labor del Congreso peruano, ¿no? El Congreso ocupó principalmente el debate, ¿no? El debate que había dejado San Martín, o monarquía o república, ¿no? Y dejó totalmente el concepto de la independencia, ¿no? Pero finalmente se impuso el modelo republicano, ¿no? Y se nombra al primer presidente del Perú, el cual se llamó José de la Riva Agüero, ¿no? El Perú ya tenía un gran alivio político, ¿no? Pero el ámbito militar estaba descuidado completamente. Y el Congreso, al no tener experiencia militar y ya no contar con San Martín, dentro de sus líneas, entonces el Congreso decidió llamar a Simón Bolívar, que ahora sí acepta venir al Perú. Sospechoso, ¿no? Porque Bolívar ya aceptó después que se fuera San Martín. Pero bueno, no, la llegada de Bolívar y el poder que éste había recibido por parte del Congreso enojó mucho al entonces presidente José de la Riva Agüero, quien enojado se fue a Trujillo a formar un gobierno paralelo. Y cuando Ribagüero se fue de Lima, entonces el Congreso nombra a José de la Torre Tagle como nuevo presidente del Perú, ¿no? Entonces, en ese momento, el Perú ya tenía tres regiones, ¿no? Eh, Tres gobiernos, disculpa, ¿no? El gobierno de Torre Tagle, el gobierno de Ribagüero y el gobierno de la Serna en Cusco. Torre Tagle en Lima, que es el nuevo presidente, Ribagüero, que es el presidente por así molesto por el ingreso de Bolívar, y también que se encontraba en Trujillo, y también el gobierno español, ¿no? Que es de la Serna. Un completo caos que Bolívar tenía que solucionar. Al poco tiempo de la llegada de Bolívar, los realistas tomaron Lima. Y ahora sí, todo parecía perdido. Sin embargo, Bolívar tuvo dos grandes golpes de suerte, ¿no? El primer golpe de suerte fue el hecho de que los soldados del expresidente José de la Riva Agüero, ya se los había mencionado, que estaba molesto y se fue a Trujillo, se pasaron al bando de Bolívar, ¿no? Puesto que se enteraron que Ribagüero estaba confabulado con la Serna, ¿no? Para poder derrocar a Bolívar, ¿no? Además, se dio también una gran división dentro del ejército realista. El segundo golpe, bueno, ¿por qué? Porque hay algunos que aceptaron las conversaciones o las diligencias que podía tener Bolívar para con ellos y otros no, pues no, y otros seguían todavía con la Serna. Adicional a ello, los Estados Unidos de América y España no intervinieron en este proceso de independencia en América. No, decidieron no apoyar a la Serna y entonces Bolívar comenzó a pedir dinero prestado de Inglaterra para poder así tener armar su ejército, ¿no? Se llegó a contar con más de 10.000 hombres. Entonces la situación se había ya cambiado, ¿no? Y ya las fuerzas no eran tan comparablemente abismales, ¿no? La diferencia entre ambos ejércitos cada vez se hacía más pequeña. Simón Bolívar envía a su general Antonio José de Sucre, ¿no? A internarse en Cerro de Pasco mientras él avanzaba a Jauja. Entonces, Antonio José de Sucre en Pasco y Simón Bolívar en Jauja. Y es precisamente en Jauja, en el departamento de Junín, donde se libera
donde se libraría la primer gran batalla de la independencia, la batalla de Junín, que se llevó a cabo el 6 de agosto de 1824. Y el triunfo fue para el ejército patriota, al mando del libertador Simón Bolívar. Algunos meses después, el 9 de diciembre de 1824, será la batalla definitiva, ¿no? ¿Y cómo se llamó esa batalla? La batalla de Ayacucho, en la cual se enfrentaron el general José de Sucre y el ex virrey de la Serna, ¿no? El triunfo de esta batalla también fue por el ejército realista al haber derrotado a los españoles. Claro, pues tuvieron que haber derrotado al ejército realista. El Perú a partir de este momento ya puede considerarse realmente un país independiente, ¿no? Finalmente Bolívar regresa a Lima y recupera Lima del control español. Ya en 1825, al mismo estilo que San Martín, Bolívar convoca elecciones por un congreso y en 1826, al elegirse este congreso, Bolívar se va del país, dejando al Perú con un sistema republicano, el cual, bueno, a pesar de no ser perfecto y contar con innumerables golpes y contar con innumerables gobernantes corruptos, continúa funcionando hasta el día de hoy. Espero que a todas las personas que están escuchando este video les haya gustado. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final.